Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 1. Bueno, en nuestra serie que estamos haciendo en Primera de Corintios, da la sensación en una primera lectura que este capítulo 10 es un inicio de algo distinto, es como una ruptura para comenzar otro tema. Pero en realidad no es así. Como podéis observar en un examen más meticuloso, podemos ver que la línea de Pablo, la línea de argumento, continúa. En el capítulo anterior, en el versículo 22, nos dice su deseo de Pablo de ser lo que haya de ser y ocurrir lo que haya de ocurrir para ganar a algunos. El Pablo se está poniendo como ejemplo en su deseo de, en su vida, no aprovecharse de beneficios o privilegios que pudiera tener, sino al contrario, desprenderse de ello para ganar a alguno. Esa es la disposición, como ejemplo, que nos busca para nosotros. Eso sí, sin dejar o abandonar su crecimiento espiritual. Por eso, en el versículo siguiente, 25, y 26, 27, nos está hablando de nuestra carrera, de nuestro esfuerzo para que podamos crecer en esa gracia, correr vuestra carrera, pero sin dejar de ser heraldos. En esa línea es lo que ahora Pablo quiere continuar. Ahora nos dice, podemos leer en el versículo 11, que hay una amonestación para que nosotros, o los lectores, Primera de Corintios, tuvieran esa misma intención o deseo de seguir adelante, de no abandonar. Exhortarnos con respecto a nuestra propia complacencia o a nuestro propio acomodo. La falsa confianza que pudiéramos tener, que ellos pudieran tener en nuestra vida cristiana. Bueno, somos cristianos, un día aceptamos a Cristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador y por tanto podemos seguir con nuestras vidas ordinarias o corrientes. Pero esto no es así. No es así por el mismo ejemplo que Pablo ya nos ha puesto en el capítulo anterior y no es así ahora como nos va a ilustrar en lo que nos enseña la Escritura. Y nos va a poner aquí, nos ha puesto un ejemplo en los primeros versículos de este capítulo 10 con respecto al Antiguo Testamento y al pueblo de Israel y en particular en el camino del Éxodo, de la salida de Egipto. Nosotros tendremos, por tanto, que poner nuestra mente en esa misma línea, es decir, volcarnos a los demás sin abandonarnos a nosotros mismos, no dejarnos caer o desanimar o hundirnos, y que pongamos nuestros ojos en la gracia de nuestro Señor con respecto a nosotros. Fijaros lo que nos dice el versículo 5. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Llegaremos a ese versículo 5, pero es importante que miremos hacia atrás, en todo lo que es nuestra vida cristiana y en todo lo que es nuestra búsqueda de crecimiento espiritual y de nuestras responsabilidades delante del Señor y delante del mundo. Déjame que empiece haciéndote una pregunta como introducción. Como creyente o como no creyente, ¿cómo lees tú el Antiguo Testamento? ¿Cómo vas tú cuando lees la Escritura? Toda la Escritura, seguramente tienes bastante conocimiento de los Evangelios o de las cartas, o al menos algunas de las cartas del Nuevo Testamento, pero ¿cómo profundizas tú en el Antiguo Testamento? Fíjate que Pablo se ha puesto a él como ejemplo para los corintios, pero ahora busca un ejemplo en el Antiguo Testamento. Y dice: no quiero que ignoréis, hermanos, que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube. Bueno, cuando está hablando de nuestros padres o nuestros antepasados, no se está refiriendo a nuestros antepasados en la sangre, puesto que creo que ninguno de nosotros, o la gran mayoría de nosotros, no venimos de sangre judía, no somos descendientes del pueblo de Israel. Por eso cuando Pablo está tratando de los padres, está hablando de nuestros padres en la fe. De lo que se refiere nuestra relación por medio de la fe de Abraham que nosotros hemos adquirido y por tanto somos hijos espirituales de Abraham,
Todo lo que nos está diciendo y todo lo que está ocurriendo en el Antiguo Testamento no es un libro de historia que se ha quedado antiguo y que apenas podemos entresacar alguna ilustración o alguna enseñanza de él. No, lo que nos está diciendo es que el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, lo que ocurrió hace miles de años y lo que tenemos hoy también en el presente, es parte de toda nuestra familia espiritual. Y lo que ocurrió en el pasado, es decir, cuando vosotros leéis con respecto al Éxodo y la salida del pueblo de Israel de Egipto, lo estáis viendo como algo que también a vosotros os tiene que enseñar y os tiene que dirigir. No solamente es para los judíos, por tanto, la lectura constante de la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, sino que también es parte de la Iglesia para hoy. Es nuestra historia. El Antiguo Testamento es tu historia. E igual que quieres saber los acontecimientos de tus padres cuando eran niños, o de tus abuelos, o algunos de tus antepasados, tu árbol genealógico, de la misma forma tienes que ir y ver que cuando se está describiendo algo en el libro de Éxodo, o en el libro de Crónicas, o los mismos Salmos, están hablando, te están enseñando acerca de tu propia historia y de cosas necesarias para ti. El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento unidos. En todo caso, el Nuevo Testamento es la continuación de lo que ocurrió en el pasado y el Antiguo Testamento es la preparación de lo que tiene que ocurrir en el presente. El versículo 6, más estas cosas, dice, sucedieron como ejemplo para nosotros, los de hoy, que estamos aquí. Y el versículo 11 dice, y estas cosas les acontecieron a ellos como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros. Es muy importante, y luego lo iremos viendo los próximos domingos, la relación de lo que ocurrió en el pasado, que es tu historia espiritual, tiene mucho que ver o que enseñarte o que instruirte en el presente. No pases de largo o muy por encima el Antiguo Testamento. Es muy importante, porque tiene mucho que decirte y mucho que instruirte. Cuando miráis el Antiguo Testamento, no solamente veis la narración de una historia, de un pueblo que empezó saliendo alguien de Ur, de los caldeos, y que ocurrieron ciertas cosas hasta que después dejaron de ser en la destrucción por causa de Nabucodonosor. No, es mucho más que la historia. Porque en la Escritura del Antiguo Testamento encontráis, por ejemplo, los mandatos precisos de parte de Dios, los 10 mandamientos, el Decálogo, que es clave también para nosotros hoy. Por tanto, si nosotros queremos saber qué es lo que Dios quiere y cómo Él requiere de una adoración específica, tenemos que ir a los mandatos. Pero no solamente mandatos, sino principios. Las instrucciones que nos da alrededor de otros asuntos en nuestra vida matrimonial o de trabajo, individual, los secretos de nuestro corazón o de nuestra vida pública. Principios que son de obligación. No solamente es que podréis encontrar enseñanzas en el Nuevo Testamento, que como aquí nos está diciendo Pablo, también podréis encontrarlas, debéis de encontrarlas, esos principios en el Antiguo Testamento. Con respecto a la adoración, por ejemplo, y tantas otras áreas. En el Antiguo Testamento encontraréis muchos ejemplos. Ejemplos que también a nosotros nos van a instruir. Lo que ocurrió en algunos de nuestros antepasados en la fe, también a nosotros nos está ocurriendo. Y esa idolatría o dureza de corazón, la terquedad, la frialdad espiritual que podemos ver en el pueblo de Israel, pues también a nosotros nos afecta. Y sus debilidades también son nuestras debilidades. Y las necesidades que ellos tenían de un Dios como Yahvé son las necesidades que nosotros tenemos de nuestro Dios Yahvé también en el Nuevo Testamento. Las narraciones y las descripciones que se nos hacen nos van a ayudar a entender mejor a nuestro Señor Jesucristo, su persona y su obra. No únicamente nosotros descubrimos a Cristo en el Evangelio de Mateo, de Marcos o de Lucas, sino que descubrimos a Cristo en el Antiguo Testamento. Y ya hay matices, hay rayos de luz que nos van indicando y que nos van a ir mostrando cosas grandiosas acerca de Él. Cuando nosotros leemos algunos de los Salmos o podemos leer de Isaías 53, que hemos citado tantas veces, de pronto descubrimos que Cristo estaba allí
y que Cristo venía y que Cristo obraba y que las mismas cosas, de diferente forma, estaban haciendo en el pasado, también lo está haciendo hoy en el presente. Nos dice, por ejemplo, de una roca que seguía, que es la que podía dar agua en medio del desierto al pueblo de Israel. Y Pablo nos recuerda que esa roca era Cristo, nos hablaba de Cristo. Podemos ver que el Dios que proveía para aquel pueblo es el Dios que provee también hoy, sobre todo lo más extraordinario, al Señor Jesucristo. En el pasado eran figuras, eran tipos, eran imágenes, eran como sombras que nos mostraban cosas extraordinarias. Hoy ya hemos visto a Cristo, lo hemos visto en los evangelios, hemos visto su obra, hemos escuchado sus palabras y ahora contemplamos la cruz. Ya se ha cumplido, se ha manifestado lo que estaba anunciando, pero podemos encontrar muchas imágenes y profecías que se han cumplido hoy y que nos garantizan que estamos en el lugar seguro. Es muy importante que tengamos en cuenta siempre el Antiguo Testamento. Os animo desde aquí a que no leáis únicamente los evangelios y os conforméis con lecturas superficiales, sino que vayáis a la profundidad de riquezas del Antiguo Testamento. Aquí el apóstol Pablo nos pone un ejemplo, es el ejemplo de Éxodo. Así que entramos ahora en un poco de imaginación a partir de las líneas que nos está marcando el apóstol Pablo. Nos dice que el pueblo de Israel ha salido de Egipto y, claro, son un pueblo débil, no es un pueblo de guerra, han sido esclavos, siervos durante generaciones y que ahora se encuentran en medio del desierto con una completa y total debilidad. Pero de pronto nos dice que ellos no están solos. No solamente han sido liberados después de las 10 plagas, sino que además nos dice que iba una nube delante de ellos. Una nube oscura en el día, a lo largo del día, o como llama de fuego, por la noche. Y que cuando la nube se detenía, ellos podrían detenerse. Y que cuando la nube empezaba, la columna de nube a seguir adelante, ellos podrían seguir. Siempre estaba aquella nube durante 40 años que pudieron estar en el desierto. Extraordinaria la escena que nos muestra, que nos dice que era la presencia de la gloria de Dios que estaba con el pueblo de Israel. No es únicamente que Dios estuvo en la salida de Egipto, sino que Dios estaría con ellos a lo largo de todo el desierto. En Éxodo podemos leer en el capítulo 13 o en el capítulo 14 de aquella extraordinaria nube donde estaba la misma gloria de Dios. Podemos imaginar lo que aquello significaba. El que pudieran sentirse que no estaban solos, que no era un Dios que estaba en el universo lejano actuando con toda la creación, no, sino que se había acercado y estaba con ellos en forma de nube para poder guiarlos. Y nos dice, en segundo lugar, cómo cruzaron el Mar Rojo. De pronto se ven con una gran dificultad. Han salido, se han protegido, la nube está con ellos, pero tienen un problema. Un inmenso y extraordinario problema, y es que no pueden cruzar aquel inmenso Mar Rojo. El ejército de Egipto está detrás de ellos, dispuesto con todos sus carros a destruirles o llevarles otra vez a la esclavitud de Egipto. Y lo que pueden ver ante sus ojos es, por la guía de Moisés, que el mar se divide, se separa, y que ellos pueden cruzar no por el medio del ciénaga o de barro, sino por tierra seca al otro lugar. Es el acontecimiento más extraordinario que pudieran haber imaginado un pobre pueblo esclavo. Que el mar se abra para que ellos puedan cruzar. Qué cosas más extraordinarias Dios va a hacer, estaba haciendo con ellos. Cruzar el Mar Rojo. No podrían detener al pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque Él dividiría a todos sus enemigos, partiría a todos los mares y cruzaría a su pueblo al lugar seguro. No solamente ahí, sino que nos dice que todos ellos fueron bautizados en esa unión que tenían con Moisés. Constantemente tenían problemas, terquedad de corazón, dureza, etcétera, y podían venir a Moisés. Una de las escenas más extraordinarias en esa unión, en ese bautismo, en ese cubrirse por Moisés, es cuando vemos a Moisés interceder por el pueblo de Israel, porque han pecado.
se han llenado de idolatría. De pronto han empezado a tener dudas y han levantado su ídolo. Y Dios dice, los voy a castigar y los voy a destruir. Y vemos a Moisés que intercede por el pueblo. No, Señor, no lo hagas, es tu pueblo. ¿Qué van a decir el resto de las naciones? Y podemos ver una imagen extraordinaria de Moisés intercediendo por aquel pueblo pecador. Y Dios escucha a Moisés. Eso es lo que hemos estado viendo. Que el Señor proveía de un intermediario que los iba a proteger. Quizá incluso podemos ver cómo Moisés es un tipo, es una imagen de nuestro Señor Jesucristo. Y cómo Él actúa en intercesión por nosotros. Separados del mundo por la obra constante y fiel durante esos 40 años de Moisés. Por la nube, y dice, y por el mar. Allí estaba Él con su vara y guiando al pueblo. En el capítulo 1, en el versículo 2 de esta misma carta, nos dice cómo Cristo es nuestra santificación. Cómo Cristo es el que nos separa, cómo Cristo es el que nos guía. O de su propio bautismo, que dice que nos bautizará, dice Juan el Bautista, en poder y en fuego. O qué decir acerca del maná, que aquí nos dice que es el maná espiritual. El pueblo ha llevado un poco de comida, el poco cordero que les ha sobrado del momento pascual, pero claro, el desierto es el desierto. Y de pronto les empieza a faltar el alimento y el pan. No os preocupéis, no os preocupéis, Dios proveerá. Y de pronto los cielos se abren y cae un maná especial, un pan del cielo, como se llama. No tenía el pan nada especial. No era el maná nada especial. Simplemente era un pan que venía del cielo. Era Dios quien lo proveía. La grandeza de aquel maná que podían comer es que venía del cielo, es decir, Dios proveía. No los iba a dejar, los iba a mantener. Ellos estaban mantenidos no por lo que producía la arena del desierto, sino por lo que venía del mismo cielo. Extraordinario el poder de Dios, ese maná espiritual. ¿Y qué decir de la bebida espiritual? En 2 ocasiones, tanto en Éxodo como en Número, nos encontramos el pueblo de Israel que no tiene agua. Es 1 millón de personas, están cruzando un desierto inmenso, tienen que dar bebida a sus animales y a sus hijos. ¿Y cómo se va a proveer si no hay agua? Y podemos ver que Moisés, por orden de Dios, golpea la roca y agua surge. Y hay agua suficiente para todos ellos. Ese agua les iba a continuar de la misma manera a lo largo de todo el desierto. Siempre habría agua para la sequedad de sus cuerpos. Siempre habría provisión de parte de Dios. Siempre estaría la nube, siempre estaría la gloria, siempre estaría Cristo. Era más de lo que ellos podían imaginar. Más de lo que nosotros podríamos imaginar. Pensar lo que aquello significaría. Que salieron apenas con algo y de pronto se encontraron con la protección constante de nuestro Dios. El Dios del Antiguo Testamento, el Dios de Israel, el Dios del Éxodo, es nuestro Dios. Es nuestra continuación, su historia es nuestra historia. De la misma manera que Él obraba, Él ha seguido obrando. Ellos apenas podían entrever entre nube, maná y roca de agua a nuestro Señor Jesucristo. Nosotros podemos ver con toda claridad ante nuestros ojos la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Si Dios era capaz de producir maná del cielo, ¿cómo no va a producir que su Hijo Jesucristo venga a salvar a su pueblo? La persistencia de nuestro Señor Jesucristo y la obra de nuestro Señor Jesucristo en nuestro tiempo.